Ramón, Nachito, ¿cómo andamos? mejor ahora que te veo, Ramón. Hermano, hoy es lunes 8 de diciembre, hoy es el Día de la Día Virgen. de la Virgen. Efectivamente, un día feriado. Ya que estamos, viejo. Acá Así estamos. que muchas gracias por venir, hermano. En este momento de la entrevista, generalmente te pregunto de qué te gustaría hablar, pero me dijiste, decime vos de qué querés hablar, así que me interesa proponerte el tema de la juventud hoy, siendo que vos tenés 23. 24. 24 años, yo tengo 26. Nada, preguntarte tu percepción de cómo nos ves como generación, digamos, como qué preocupaciones ves, y me interesa que le peguemos desde varios lados. Dale. Pero te tiro la premisa, eso de cómo está nuestra generación hoy, cuáles son los desafíos que ves o las problemáticas, y llévalo por donde quieras y lo vamos pegando por distintos lados. Bueno, gracias por invitarme, Nachito. Eh, Eso se demuestra lo al pedo que estamos los, los feriados. Bueno, brother, mira, es un temón. Eh, Principalmente creo que hoy en día la generación me parece que está bien marcada de los que nacimos del 2000 para este lado, ¿no? Los que crecimos con la digitalidad. Yo me acuerdo que la cosa más tecnológica que tuve, la primera cosa más tecnológica que tuve fue la Play 2. Y me parece que los pibes hoy en día ya están creciendo con un smartphone, con ChatGPT, ¿viste? Entonces, sin duda, eso ha creado. Y con redes sociales, además. Antes, mi Facebook me lo hice a los 12 años. Y ahora hay pibes que con 6 años ya, con 7 años ya se arman WhatsApp, ¿viste? Mi hermanito tiene 6 años y tiene WhatsApp, está en los grupos de la familia y eso. Entonces, bueno, sin duda hay un ambiente y un ecosistema en el cual están creciendo los pibes hoy en día y que esos ecosistemas en distintas etapas de la vida me parece que te van pegando de forma distinta. A la hora de socializar, a la hora de en la adolescencia, que uno empieza a sentir las mariposas en la panza, que a uno le empieza, y un poquito más abajo a algunos, ¿viste? Entonces, me parece que con la llegada de la tecnología, la facilidad de la tecnología, eh, creo que ha cambiado mucho. Veo a los pibes mucho más tímidos. Los veo a los pibes más tímidos, los veo a los pibes que le cuesta, no sé, desenvolverse en ámbitos sociales en sí, prefieren quedarse callados antes que hablar, prefieren escuchar y juzgan más. Entonces, por lo tanto, siento que hay poca retroalimentación y la retroalimentación que tienen con el exterior es a través de una pantalla. Y eso nos vuelve menos tolerantes, eso nos vuelve menos seguros en nosotros mismos, eso te genera muchos problemas para el desarrollo del ego. Eh, entonces, bueno, qué sé yo, crecíamos, qué sé yo, en ambientes sociales, boludo, de encontrarnos a jugar un partido de fútbol, me acuerdo con los pibes, o teníamos, o salíamos a la placita a correr imaginábamos que estábamos en una guerra y agarrábamos palos y nos cagábamos a tiros, ¿viste? Porque no teníamos, además que mi familia no era de muchos recursos, recién un poquito más de grandecito me compraron la Play, tipo a los 10 años, ¿viste? Entonces, uno se la tenía que ingeniar de otras formas, me parece, antes, y eso me parece que ha cambiado. Pero, bueno, viste, hay de todo, de todo, de todo. Yo creo que en eso, por lo menos en lo más individual, siento que el desafío que va a tener la juventud ahora va a ser tratar de encontrar las palabras correctas a la hora de desenvolverse con otras personas, perder la vergüenza, o sea, entrenarla, ¿no? O sea, saber para qué sí tener vergüenza, saber para qué no, que obviamente a la hora de hablar con una persona, a la hora de expresar nuestras ideas, de decir lo que pensamos, no tendríamos que tener vergüenza. Entonces, bueno, yo creo que eso es una de las cosas que siento que está pasando con la juventud de hoy en día. Eso por un lado, que es por ahí lo más a flor de piel que te puede llegar a surgir. Me interesa preguntarte porque entiendo la observación en términos de chicos más jóvenes que nosotros, esto que me decís de los chicos que hoy por hoy, me dijiste que tu hermano tiene 7 y ya tiene un celular. Tiene 6 años y ya tiene celu, sí. Bien, entonces, como creo que es una generación completamente distinta a nosotros, entiendo el punto de nosotros entramos a la digitalidad, quizás a través de los videojuegos, de la PlayStation, Sí, sí. como a través de eso, que me parece completamente distinto, porque son naturalezas de pantallas distintas, ¿me entendés? Como no es lo mismo un tele para un videojuego, o la televisión con canales, o la computadora, que tener el internet en tu mano, ¿me entendés? Como es completo, y te lo puedes llevar a la cama, la compu no te lo puedes llevar a la cama, entonces como a eso voy.
como, me interesa preguntarte eso, como, ¿estás hablando de la generación más joven que nosotros o de nosotros como 20, 30? No, bueno, nosotros somos jóvenes. Nosotros somos jóvenes, pero claro, sí, sí, sí. Por ahí me suena más alarmante, por ahí las generaciones que nacieron en el 2007, 2006 en adelante. Pero nosotros lo llegamos a agarrar un poquito más de preadolescentes, yo por lo menos, más de preadolescente a adolescente llegué a agarrar las redes sociales y el internet con todo, boludo. Buscar una página porno, ¿me entendés? ¿Entendés? Y yo siento que ahora los pendejos ya pueden y tienen esas herramientas en la mano, ¿me entendés? Y constantemente, 24/7, un casino, OnlyFans, ¿viste? Juegos y redes sociales y la historia de Egipto, ¿me entendés? Entonces, sin duda, qué sé yo, uno pierde un poco esa magia cuando ya lleva tiempo en el internet, ya uno se da cuenta de las cosas y qué sé yo. Pero bueno, por eso no le tengo miedo para mí que los chicos muy chiquitos ya entren en contacto con la tecnología, porque me parece lo correcto además, porque es el mundo en el cual se va a desarrollar más adelante. Ahora, nosotros como jóvenes, eso por ahí sí, a los que vienen un poquito más atrás. Ahora, nosotros como jóvenes en sí, hoy en día y mirando para adelante, creo que vamos a tener un desafío muy grande en el tema de tratar de seguirle el hilo a la tecnología, de cómo se va a ir llevando, tratar de seguirle el hilo a los peligros de esa tecnología, que no nos nuble por ahí eh, los espejitos de colores que estamos teniendo, ¿viste? Eh, es lo que vos decís, hoy en día te podés esto es una computadora, hoy te la llevas a la compu. Entonces me parece que es importante entender los tiempos, entender que todo se puede volver una adicción, entender que somos animales susceptibles a todo tipo de vulnerabilidades. Entonces, bueno, el desafío que veo ahora a corto o largo plazo es tratar de acompañar esa tecnología, no quedarnos atrás, y quedarse atrás es quedarse en eso, en la timba y en la paja. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo poder usar toda esta tecnología que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantas herramientas como tenemos hoy en día para ganar guita, para informarnos, para educarnos, para tener una opinión formada, para leer un libro, para jugar, para distraernos, para recordar momentos, para compartir, para mandar un mensaje? Nunca en la historia de la humanidad tuvimos tantas facilidades. Ahora, bueno, hay que ver qué haces con tantas herramientas, ¿no? Entonces, me parece que es eso, y además la ansiedad que te da eso, porque saber que vos tenés todas esas herramientas, evidentemente todo el rato uno siente que está procrastinando, y además que cada dos, cada tres reels te tiran che, viste que estás procrastinando, ¿viste el problema que generan las pantallas, ¿viste? Y uno, sí, es verdad, boludo, y ve los videos viejos de los guasos de los romanos que cagaban y se limpiaban el culo con un palo, ¿viste? Y vos acá con todas las comunidades y no estás pudiendo formar un imperio. Entonces esa ansiedad creo que también hay que saber ubicarla, hay que también saber manejarla y creo que hay que ejercitar la paciencia, ejercitar el trabajo duro, ¿viste? Que justamente la producción fácil de hoy en día era la producción más difícil de hace 100 años. Entonces, hoy en día hay que buscar la producción difícil con las facilidades que tenemos. Se me vienen un par de cosas a la cabeza. Estoy de acuerdo con vos en que por ahí tenemos muchas facilidades, pero la naturaleza de las dificultades es otra. ¿Entendés? Como por ahí pienso eso, de sí es el tiempo más fácil para estar vivo, es el mejor tiempo para estar vivo en términos de las comodidades, de el acceso a los recursos, como en líneas generales es el mejor momento para estar vivo. Ahora, el nivel de las complejidades también hay un argumento para hacer de que es el momento más difícil para estar vivo, en el sentido de tenés una supercomputadora apuntada a tu cerebro todo el tiempo, adentro de tu celular, en cada algoritmo de redes sociales que te quiere hacer pasar tu tiempo ahí adentro. Y es lo más sofisticado que existe. Tenés más acceso a muchos placeres. Por ejemplo, antes para ver pornografía tenías que ir al videoclub o pedirle a un adulto que vaya al videoclub. Después vinieron las Playboy.
Bueno, supongo que no es cronológicamente correcto eso, pero me entiendes, como venía en una revista y tenías que conseguirla de pendejo, pero no es lo mismo ahora. Ni siquiera el fácil acceso, pero también la magnitud de violencia y de intensidad que te da el estímulo de un video pornográfico contra una revista. ¿Entendés? Como la naturaleza del porno también ha evolucionado y es cada vez más extremo y cada vez más variable en una página, porque puedes encontrar distintas cantidades de cosas y puedes saltar de segundo a segundo, puedes tener 7 pestañas abiertas. Sí. Entonces, ese es un problema enorme, sobre todo para la juventud, como no le estamos dando la chance a los chicos de que se desarrollen correctamente y estamos como tergiversándolos con traumas y una sopa tóxica de enfermedades mentales desde muy chicos. Entonces, por ahí eso, como sí es lo más fácil y sí es el momento más difícil y también me interesa darte esto de la falta de conexión también, de el hecho de que pasemos más horas en el celular que durmiendo, te da pauta, ¿me entiendes? Como eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves? Pero me interesa llevarlo, podemos verlo de los dos lados, pero me interesa que hablemos más de nuestra, eh, nuestra generación, ¿sí? Los que están entre 20 y 30. Me chupan un huevo para arriba y los de abajo los tenemos que cuidar, pero cuando ya seamos más grandes, ¿me entiendes? Como alguien más se tiene que ocupar de los de abajo y los de arriba me importan muy poco porque son todos los que hicieron estos problemas y no los han solucionado. Entonces, fuck you a los de arriba y a los de abajo nos encargaremos en un rato. Mira, dos cosas. Primero, hay algo que nos pasa a los menos 30 y más 20 que no estamos pudiendo hacer el clic de que en algún momento nos vamos a... O sea, tenemos que trabajar y laburar para convertirnos en los guasos que hoy en día tienen 50, tienen 40 y que están forjando el mundo, ¿me entendés? Que están haciendo el mundo, ¿me entendés? Veo a muchos pibes más 20, menos 30 que están haciendo cosas importantes y que están buenas las cosas que están haciendo, pero está muy lejos, por ejemplo, esto. Hoy en día estás acá con el micrófono, pero en algún momento, si te gusta el tema de la comunicación y si te gusta el tema de hacer videos y esto, ¿por qué no entrar como secretario en, qué sé yo, A24, en TN, en Clarín, en La Nación Más, en Internacional, en el diario El País de España? ¿Viste la pirámide poblacional? Son poco la gente es poco, hay mucha gente de 10, entre 10 y 30 años, hay muchísima gente. Por lo menos acá en Argentina. Después podemos comparar con pirámides poblacionales de otros países. Pero los viejos que ya llevan... Culiado, tenemos 20 años, yo 23, boludo. Hay guasos que tienen 80 y me cuadruplican en la edad consciente que tengo. Me pasan el trapo, tengo 7 años. No tengo 24, tengo 7 años consciente. Y ocupar las cosas y tomar las decisiones difíciles que nos va a tener que vamos a tener que tomar cuando tengamos un par de años más, yo creo que ahí está la diferencia, ¿me entendés? Ya, che, bueno, no estoy solamente yendo a grabar un video casi por amor al arte, sino que estamos hablando de que tengo que sostener 50 cámaras que cada una valen 5 palos verdes, cada una. ¿Viste? Y tengo que hablar con gente que tiene, no sé, marcas y quiere publicitarse y está dispuesta a poner 20 palos verdes y que está en medio de la política, ¿viste? O sea, depende de cómo uno quiera avanzar. Entonces ahí está la diferencia y esto me parece que es el desafío de los 20 y 30, que estamos forjando nuestro destino y ¿vamos a querer asumir esas responsabilidades o nos vamos a quedar en la cómoda? ¿Me entendés? O sea, ¿vamos a querer profundizar o te vas a querer quedar tranquilo, digamos, en un laburo relativamente estable para pagarte tu computadora y los jueguitos de la Play y tener una familia feliz? ¿Me entendés? Entonces, creo que hay muchos lugares que naturalmente van a quedar vacantes y me parece que ahí está el desafío y yo por lo menos la vivo así a la juventud. Yo estoy preparándome para el día de mañana verdaderamente tomar decisiones complicadas. Me gustaría, porque siento que puedo. ¿Me entendés? Pero bueno, el tema es eso. Cuando uno está tan alejado de las personas, lo ve, o sea, tiene tan cerca, ponete en este lugar, uno tiene tan cerca cosas tan exorbitantes como que nos salen los reels, que nos salen los TikToks,
parece que no hay nada más allá, que no hay nada más atrás de eso. Y no olvidamos que Instagram tiene por lo menos 10.000 empleados, TikTok debe, en Nueva York capaz que tienen no más de 10.000 empleados de Instagram, ¿me entendés? Imagínate los que tienen en todo el mundo. TikTok, imagínate la cantidad de planta de empleados que tiene. Y vos me dirás si TikTok e Instagram no están forjando el mundo también. Lo mismo con los bancos, lo mismo con los estados, lo mismo con las grandes empresas. Entonces me parece que ahí está el desafío del joven, de lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer. El estar ahí en el medio y tener la edad punto caramelo para decidir qué vas a hacer en los próximos 20 años de vida consciente, mínimo. Tengo como 20 cosas para decirte. Sí. Dejamos abrirte como 4 pestañas y vos elegís por dónde salimos. Un par de cosas. Creo que lo que estás apuntando en general es como a la adolescencia extendida de los jóvenes. Como esto de no querer madurar y de, bueno, me puedo tomar 10 años sabáticos viajando por el mundo, de barman, ¿me entendés? Como muchos se han quedado en esa. Yo pasé 5 años en trabajitos de mierda, como sobreviviendo y haciendo plata y todo bien, pero se me fueron 5 años en esa, sin saber para dónde ir, sin tener un objetivo como un plan a largo plazo. Creo que muchos jóvenes, 20, 30, 20, 35, están en esa de, bueno, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Y creo que lo que estás apuntando es, bueno, en algún momento vamos a ser adultos, si es que ya no lo somos. O sea, como, No solo somos. somos jóvenes adultos, somos adultos sin experiencia. Entonces, como para poner la balanza, ¿entendés? Como, no somos un igual con nuestros padres. Estamos claros de eso, ¿no? Como, no hemos sido padres, no hemos tomado tantas responsabilidades, no hemos dejado nuestras inaptitudes de lado, nuestros vicios de lado. Entonces, como, no tenemos compromisos tan grandes, no estamos tomando esos compromisos y esas responsabilidades, y eso es lo que nos hace distintos, o nos hace menos adultos, póngale. Entonces creo que estaba apuntando a eso, como de la adolescencia extendida, de bueno, me convertiré en adulto más adelante, o tomaré ese compromiso más adelante. Después tener un par de cosas, porque acabas de decir, cerraste diciendo como, hay que ver qué queremos hacer para los próximos 20 años. Yo en estos últimos días he empezado a tener problemas conmigo mismo y con mi modelo del mundo en términos de, no te quiero decir estoy teniendo ataques de pánico o ataques de ansiedad, simplemente estoy tratando de entender qué enfoque de tiempo tener y cómo posicionarme de la mejor manera y en qué periodo de tiempo, en qué horizonte de tiempo pensar para tomar decisiones. Creo que nosotros, siendo que vivimos en un mundo en el cual está cambiando cada vez más rápido, no solamente está cambiando rápido, está cambiando cada vez más rápido. Entonces tenemos que estar muy flexibles y muy pendientes de esos cambios. Entonces no sé si podemos proyectar a 20 años nosotros. Creo que nuestros padres quizás sí podían hacerlo porque el mundo no cambiaba tan rápido. Nosotros no sé si podemos proyectar a más de 3, literalmente. Como, ¿dónde va a estar? Hace 3 años no existía ChatGPT. De acá a 3 años va a haber una cantidad de trabajos que ya no existen, de cosas que van a estar automatizadas, y después los próximos 3 más, a los próximos 3 más. Entonces creo que no tenemos tanto tiempo para proyectar. Ahora, yo me siento más o menos en un buen momento de mi vida para empezar a tomar estas decisiones. Si me decís, estamos en esta situación del mundo a los 20, me estaría cagando de encima. ¿Entendés? ¿Qué va a hacer la gente que tiene que salir del secundario y tiene que elegir una carrera, que se mete en la carrera equivocada, que termina la carrera o antes de terminarla se da cuenta que esa salida laboral ya no existe? Entonces ahí tiene un problema de los jóvenes, cómo van a hacer para sobrevivir en términos de dónde van a sacar su plata para comer. Eso por un lado. Después la proyección, que lo hemos hablado también, esto de la proyección económica de no vamos a poder acceder a una casa, también por razones demográficas, porque nuestros viejos, la por la inflación de y la devaluación de las monedas fiat de bancos centrales imprimiendo para pagar las deudas gubernamentales, para, para, ¿qué dirías? Balancear la caída del PBI con crecimiento de emisión monetaria en pos de pagar las deudas impagables de los intereses de los bonos que no se pueden pagar porque tenemos cada vez una fuerza laboral más acotada. Cada vez hay menos gente en la fuerza laboral, la eficiencia no ha crecido al mismo ritmo que se está cortando la fuerza laboral. La única forma de sumar al PBI es la devaluación de la moneda. Si vos devaluás el denominador, si es una deuda denominada en dólares, y el dólar vale menos, es más fácil de pagar esa deuda. Pero extraes el poder de compra de la gente que sostiene los dólares, la clase media, los que no saben invertir, los que no tienen la formación económica para invertir, la educación financiera. Entonces, bueno, te di el problema de el tiempo, el problema de la plata, el problema de no tomar suficientes responsabilidades, el problema de tener la gran mayoría de las
así como sí tenemos las facilidades tenemos todas estas herramientas, la inteligencia artificial, las redes sociales, podemos vender cosas por internet, al mismo tiempo tenemos la mayor cantidad de distracciones y la menor cantidad de tiempo en el mundo interactuando con personas. Entonces en nuestra generación se ve muy claro la dificultad de comunicación uno a uno con personas. Te tiro un par de pestañas, seguilo por donde quieras. Bueno, para empezar, no lo veo tanto como esta adolescencia prolongada, por decirlo de alguna forma, esto de tomarse los 10 años sabáticos, sino verdaderamente más por lo último que dijiste. Por el tema de que, boludo, si vas a basar tu forma de pensar y tu proyección de vida de un reel y de lo que ves en TikTok, te va a ir para el orto. Para, déjame ver si agarré lo que acabas de decir. ¿Pensás que estamos modelando el mundo a través de lo que vemos en TikTok? Para bien y para mal, como más información y más desinformación. Exactamente, boludo. Porque no, vos en Reel y en TikTok tenés lo superficial, el resultado de cuestiones concretas. A ver, vos podés pensar, digamos, de que, por ejemplo, estos datos económicos que me diste, ¿no? El tema del dólar, vos me decís, bueno, y son cosas que salen en el reel, que son cosas que salen en la noticia, que salen en la tele, los datos macro, cuando vos ves dos economistas que estuvieron 50 años de su vida y que trabajaron en 20 consultoras peleándose en la tele, y uno puede llegar a sacar conclusiones, pero sin embargo, andá y léete el presupuesto. Andá y fíjate, ¿cuántos empresarios conoces? ¿Me entendés? O sea, empresario, además de Alperín, digamos, de Mercado Libre, de Mercado Pago, ¿me entendés? ¿Cuántas fábricas conoces? ¿Cuántos exportadores conoces? El dólar, el principal demandante de dólar en la Argentina es el importador. Y el principal oferente de dólares en el mercado es el exportador. Entonces, ¿a cuántos exportadores e importadores conoces? ¿Me entendés? Y verdaderamente, vos me decís, bueno, esto del tema el tema de las carreras. Muchas veces el 90% de las carreras, por ejemplo, como abogacía, no salen en los TikToks. La gente no sabe a qué se dedican los abogados normalmente. Y el ejercicio de la profesión de abogado es vastísimo. Lo mismo porque uno no estudia para ser abogado. Uno estudia derecho, estudia la ciencia de la justicia y que el día de mañana a lo mejor el ejercicio de la profesión, de ese conocimiento que vos ya adquiriste, capaz que muta, pero vos ya el conocimiento fundamental lo tenés, el conocimiento elemental de lo que es la justicia. ¿Me entendés? Entonces, por eso digo, si vos vas a basar tu proyecto de vida en un guaso que viste subido a un Ferrari y que lo Gym Bro y que hay que ser fit y porque te sale en Instagram y que es básicamente hedonismo ABC, digamos, estás muy equivocado. Y para mí, verdaderamente, lo que te va a llevar a lugares concretos es el trabajo duro, el esfuerzo, es no ver TikToks para informarte, léete un libro. No vas a ganar guita haciendo a lo mejor solamente contenido en redes, formate, buscate un curso, profesionalizate, buscalo anti-intuitivo. ¿Cuál es el problema de las redes? Es que todo se vuelve intuitivo. ¿Ves? O sea, lo verdadero es verdadero porque es intuitivo, porque es fácil de llegar a esa conclusión. Y las verdaderas decisiones de la vida, las verdaderas avances en la humanidad se dan de forma anti-intuitiva, se dan contraintuitivamente. ¿Me entendés? Es romper el status quo, la cosa que hacen que progresemos. Entonces me parece eso, digamos, las redes sociales están generando una corriente enorme de información y de forma de vida y de cultura y de valores y de principios que después romper esa corriente va a ser difícil. Romper la inercia de lo que te están mostrando en las pantallas es difícil. Y me parece que ese va a ser el desafío que vamos a tener como jóvenes. Darnos cuenta de las cosas que van más allá de lo que vemos, darnos cuenta de las cosas que están más allá del celular, lo que genera que hoy en día estés viendo a ese economista tirando esos datos. Pero el Guaso laburó en 50 consultoras, capaz que está diciendo lo que a esas 50 consultoras le importa que diga, capaz que no está mirando el foco al lugar que verdaderamente hay que poner el foco, sino porque también pagó a lo mejor a ese canal de televisión para aparecer 5 minutos al aire. A lo mejor ese reel que viste estaba todo armado y como todos ven que funciona, están
todos lo arman a los reels para que te muestren lo mismo, para que siga, porque a ellos les funciona. Es la forma en la que el poder se retroalimenta y el poder se autorreplica a sí mismo. Entonces, lo mismo, mirá, el ejemplo más claro es el porno, boludo. Sabemos que no funciona así, como están en las películas, como vemos en los videos cortos, ¿viste? Yo veo a esa gente y digo, pobres, o sea, verga, pobres, boludo. El bananero lo vive diciendo, ¿viste? Es la cosa más horrible del mundo ver el porno. Se te rompe todo, o sea, el bananero que vio las grabaciones en vivo y veía cómo se maltrataban a los pibes, a las minas, a los guasos que no se les paraba, ¿viste? Y le decían, no, ¿cómo no se te va a parar, pelotudo? Y tienen que tomar Viagra y tienen que tomar drogas y qué sé yo en los medios de las grabaciones. Y bueno, lo mismo funciona en la vida real. ¿Me entendés? Y si no somos capaces de cuestionar hasta la más mínima convicción interna, y estamos destinados a ser fanáticos y vivir atrás de la zanahoria. Creo que estamos peligrosamente teniendo que hacer un salto sobre qué deberían perseguir los jóvenes, ¿entendés? Como cómo crear tu modelo del mundo en pos de perseguir qué. Como qué deberías perseguir y qué significa ser una buena vida. ¿Entendés? Como nos tenemos que poner filosóficos mucho más rápido para saber cómo deberían actuar los jóvenes. Entiendo el punto de tenemos muchas distracciones, pero también tenemos mucha gente que nos dice que el mundo es de esta manera. ¿Entendés? Y hay mucho ruido y poca señal. Entonces, ¿de dónde sacamos la señal? ¿Quién está dando esa señal? En un momento en el cual no creemos en la mayoría de las instituciones, sea la iglesia, sea la idea de Dios, sea el periodismo, sea la política, y en un momento en el cual también tenés abierta la posibilidad de que cualquiera puede ser su propio periodista, por decirte. Esto, yo no tengo ninguna formación, pero puedo hablar. ¿Y quién define si tengo razón o no? O si quiere, como, va a votar la gente con sus ojos. Si a alguien le parece interesante, lo va a ver. Ahora, tenés todo el incentivo para las personas crear algo en pos de que la gente los vea. Entonces, ¿qué significa eso? Significa decir, Milei merece morir, los judíos dominan el mundo, hay que matarlos, la izquierda siempre es asesina, no hay que escucharlos del otro lado, nosotros somos los únicos que tenemos razón. Todas esas cosas en pos de ser impactante para que te vean. Y si te ven, podés vender algo. Y si podés vender algo, podés tener plata y podés comer. Entonces, en pos de sobrevivir o en pos de avanzar en la jerarquía de competencia y de éxito social, tenés que ser choqueante. Esa es la mejor carrera, esa es la mejor forma. Y es más, es escalable. Porque vos podés ser el mejor abogado en Córdoba. Y ponele que serán 10 los mega abogados. Siempre viste que es la pirámide justamente. No, más vale, pero me entendés como es una cúspide en el sentido de hay uno que es el top. Después tenés más abajo y más abajo y más abajo y así. Entonces, a lo que voy es, ¿de dónde sale tu plata? ¿Me entendés? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, creo que la gente a veces se olvida que Milei fue un líder armado, que Milei trabajó en la fundación de Ernequian, que Javier Milei trabajó en la fundación de Ernequian, que fue un economista que dijo abiertamente que le pagaban $10.000 la conferencia. Me parece que a veces nos olvidamos que el tipo lo armaron también. Hubo voluntad de que Milei llegara ahí. Nadie llega a presidente solo. Y te digo, y Nacho, el 70% de la gente normal, no está todo el día en el celular. La gente normal no sabe cuántos seguidores tenés vos, no sabe cuántos seguidores tengo yo. La gente normal labura. ¿Viste? ¿Tenés el celo ahí? Estoy. Fíjate, no sé si lo tenés, yo lo tengo en inglés. Dice Digital Wellbeing. Pone como tiempo de pantalla. Pone tiempo de pantalla de la última semana y nos fijemos cuánto tiempo tuviste vos en el celular y cuánto tiempo estuve yo. Yo tuve 3 horas. Hoy. Quiero que me diga, No, en promedio. Mirá. ¿eso es el promedio de la semana pasada? 3 horas. No, amigo, dame la semana pasada, la anterior. Ah, ¡Apa! a la mierda, La Para. semana anterior Ese es el promedio Sí. de... Listo. Promedio, Le di masa. promedio de la semana pasada. 8 horitas. 8 horas. Para, yo me voy a fijar por el video porque no te voy a decir nada. documentales largos. Me gusta ver documentales de 2 Mirá, horas, ¿viste? no me sale el promedio, ¿ok? Pero sale por día. me sale por día. Pero te diría que el promedio es Está por ahí. 6 Sí, la semana pasada, pero hay días que tengo 9, amigo. Sí. Esta semana fue... mira, esta semana que que terminé de rendir también, me di masa como un loco. Pero bueno, amigo, sí, qué sé yo. Es mucho tiempo, amigo. Mucho tiempo. Bueno, por eso te digo, hoy en día, qué sé yo,
Pero boludo, fíjate cómo los pibes también, ya las cuentas de Instagram que se usan ya no son para, son la foto de que ni se le ve la cara, ¿viste? Y tienen 200 seguidores, ¿viste? Eso también es símbolo, significa que está pasando algo y que se está segregando. Yo te digo, posta, el 60% de la población no le importa cuántos seguidores tenga alguien en Instagram, no ve esas cosas. Nosotros, yo porque estoy metido en la política, vos porque estás metido en estas cuestiones también de las redes, nosotros porque tenemos otra vida. Pero el 60%, 70% de la gente, el carnicero, el que labura en un tacho, ¿me entendés? La gente quiere vivir, ¿me entendés? Y vos me decías esto de lo de los abogados. No es como, no todo es una pirámide donde vemos a ver quién tiene la mayor cantidad de algo. No. Muchas veces el abogado más exitoso es el que labura en el área legal de un banco y que no tiene Instagram y solamente invierte en bolsa todo el día y se va de vacaciones a todo el mundo, a todos los lugares del mundo. No sube una puta historia, nadie lo conoce. Es el abogado muchas veces el más exitoso, ¿me entendés? Y que gana 10 veces más del estudio jurídico más carteludo que te ves acá en Córdoba. Porque ser abogado te permite estar en tantos lugares, cobrar guita que nunca te imaginaste que se podría cobrar, trabajar de cosas que nunca pensaste que se podía trabajar. Y eso es lo hermoso también de tener un conocimiento previo. Vos me decís, bueno, a lo mejor no tenés una formación de periodista, pero ¿por qué no formación de comunicación? Cursos de oratoria, qué sé yo, ¿me entendés? Siempre, mientras vos después, esa herramienta, vos lo uses como una herramienta que te lleva al lugar donde vos querés. ¿Entendés? Y el proyecto de vida, y para cerrar un poco también esa idea, lo que deberíamos hacer es lo que te mueve. Si vos querés hacer algo, hacelo. Pero ¿sabés qué? Para mí la única regla es hacerlo con esfuerzo. Esforzate. Esforzate. Naciste en cuna de oro. No necesitas el esfuerzo, aunque sea... Si para vos esforzarte, laburar, levantarte a las 8 de la mañana, porque ya naciste en cuna de oro, ya tenés toda la guita del mundo, si eso es esfuerzo para vos, hacelo. ¿Me entendés? Y si te parece esfuerzo levantarte a las 8 de la mañana para irte a París, porque tenés que... y bueno, esforzate, ¿me entendés? No importa lo que quieras hacer. O lo mismo, qué sé yo, o sea, si vos tenés toda la facilidad, es obvio que te podés forzar menos, pero la idea es esforzarse. Obviamente, el que no tiene esas posibilidades, sí o sí, no le queda otra que esforzarse. O no, viste, que hay cada uno que está tirado por ahí, bueno, hay una discusión ahí, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer lo que a uno le falta, a uno tiene que buscar lo que le falta, pero esa búsqueda tiene que ser con esfuerzo, nada con facilidades, no, porque o siempre va a terminar mal. El facilismo siempre termina mal. Amigo, necesito rebotar en tu cabeza para ver cómo pensás. Te quiero dar mi forma de ver las cosas. Porque creo que hay muchas preconcepciones de nuestros viejos que ya están rotas hoy. Una es la formación. Es más, acá vamos a chocar. Creo que yo te lo dije antes de que empecemos a hablar. Dije, bueno, como hoy no vamos a llevar las puteadas. Pero no, lo que refiero es que vamos a estar en desacuerdo en estas cosas. Pero en pos de qué haces las cosas. Creo que siempre tenemos que volver a eso, ¿sí? Como creo que hay un orden moral. Creo que ya lo hemos hablado y como si quieren verme hablar de Dios pueden ir a absolutamente todos los otros capítulos que siempre termino hablando de Dios. Sí. Entonces como lo encontrarán en otro lado. Hoy viene predispuesto, Pero bueno, claro. tenés el orden moral, ¿sí? Tenés como algo que te hace bien, el bien común, el bien de la comunidad, el bien supremo. Tenés algo que ordena tus acciones. Abajo de eso supongo que tenés la supervivencia. Aparte de impactar bien en la gente y de tener un impacto social si querés hacerlo, tenés la supervivencia, como de dónde va a salir tu comida. Pero creo que hay muchas preconcepciones de nuestros viejos que ya hoy no se cumplen. Hace ya, creo que 5 años, hicieron una encuesta en distintos lugares del mundo, no sé si Australia, Reino Unido, Estados Unidos, China o Europa, póngale como esos lugares. Y fuera de China, que es comunista, pero también tiene un orden. Como tiene su lado malo, tiene su lado bueno. Entonces todos los chicos decían como, quiero ser científico, quiero ser maestro, quiero ser médico. Y todo lo que era el mundo occidental decía, quiero ser influencer, era la primera respuesta. Quiero ser influencer. Y vos decís, no, bueno, los chicos están totalmente de la cabeza. O se están dando cuenta de que es la mejor carrera para seguir en pos de qué. En pos de, si te conoce mucha gente, si sos famoso, tenés acceso a marcas, tenés acceso a plata. Antes de ser influencer era quiero ser un rockstar o quiero estar en la tele. ¿Por qué? Porque ese es el mayor acceso a recursos, mayor acceso a fama. No significa que sea el mejor estilo de vida, ¿no? Porque la fama es una cárcel de cristal. Vas por la calle, la gente te para y te trata como si fueras un mono.
¿Entendés? Entonces, como no está tan bueno tampoco eso de fama, pero te digo en términos puramente no, por eso, como no es todo positivo. Pero lo que estoy queriendo apuntar es, quizás si seguís ese camino, tenés más chances que la sabiduría pasada de nuestros viejos de tenés que estudiar una carrera porque eso te da más chances de alcanzar un trabajo que te pague mejor. Ahora, en líneas generales, eso fue verdad para nuestros viejos, quizás lo sigue siendo de alguna manera u otra hoy, pero la persona que no son todos, vamos de vuelta, como no todos llegan a ser el mejor abogado, no todos llegan a ser el influencer a los 23 años y tener millones, no todos son Mr. Beast. Entonces, pero lo que voy es, a mi entender, la persecución más importante o la que te hace ser menos reemplazable en un mundo donde muchos trabajos van a ser automatizados es que la gente le interese quién sos vos como persona. ¿Entendés lo que voy? Como puedo ser el mejor abogado, pero algunas personas creo que te van a elegir a vos por ser quien sos y por demostrarles tu competencia, no por un currículum de, che, trabajé acá, como te han escuchado tantas veces, te han visto tantas veces, tienen una sensación de familiaridad, de confianza con vos, que te eligen a vos. Sea en abogado, sea en si reparás puertas o si sos electricista, el hecho de que te conozcan a través de redes sociales y tengan conexión con vos es lo que hace que vayas a tener más trabajo y más reconocimiento. Por ejemplo, ¿viste este chabón que habla de física, que es español? Javier Santaolalla. Javier Santolaya. Ese chabón. Va a venir ahora. Está, viste, por Argentina, da vuelta. No, va a venir acá a la UNC ahora. Lo voy a ir a ver, tengo la entrada, todo. Es crack. Sí. Pero el chabón puede decir, Hay mejores. hermano, capaz que hay cientos de personas que saben más de física que él. Sí. Pero nosotros reconocemos a él. Así como Neil deGrasse Tyson. Él es el comunicador. Capaz que haya gente que está, físicos teóricos que están en el laboratorio todos los días, pero nosotros lo reconocemos a él. ¿Quién es más propenso que sobreviva si reemplazan a todos los físicos? Para mí, las personas que son menos reemplazables son las que elegimos por su humanidad. Ahí estoy como, para serte sincero, a eso estoy apostando mi carrera. Como no te estoy diciendo una cosa y haciendo otra, estoy literalmente haciendo lo que estoy diciendo. Entonces, a eso voy. ¿Cómo lo ves? Bueno, Javier Santolaya, primero, así comunicador y todo como lo ves, el tipo es doctor en física. Es crack. Fue al CERN, el colisionador de hadrones que está entre la frontera de Francia y Suiza, y el chabón, su nombre aparece en el paper que lanzó el CERN cuando descubrieron el bosón de Higgs. El bosón de Higgs se ganó un premio Nobel de física hace poco por el descubrimiento. Su descubridor fue Higgs, no me acuerdo ahora el nombre, pero son 3 guasos que trabajaron en conjunto en un laboratorio de mierda durante 40 años para descubrir el bosón. Y Javier estuvo ahí de pasante cuando estaba haciendo las prácticas profesionales como físico de partículas. Él es doctor en físico de partículas. Se rompió el culo estudiando. Y de pedo que enganchó una charla TED y que le gustó esto de la comunicación y se volvió medio comunicador. Y te digo, el que le pasa el trapo a Javier se llama Veritasium, es inglés, australiano, y el chabón también, doctor de física, digamos, se rompe el orto. Y vos también, amigo. Yo creo que, independientemente de si te va a conocer la gente o qué sé yo, nada se logra sin esfuerzo. Sí, banco, banco. Nada. Estamos de acuerdo en eso. Yo digo, ¿en dónde es Ahora. mejor poner tu esfuerzo? A eso voy. Bueno, ahora, no importa. Sí importa. No importa en qué. No importa en qué. ¿Sabés lo que importa? Esforzarse. Está bien. Esforzarse. ¿Sabés lo que importa de poner el esfuerzo? Es lo que a vos te motiva para esforzarte. Porque si no, no te podés esforzar. Si vos no pones tu esfuerzo en lo que a vos te motiva a esforzarte, no te vas a esforzar. Ahí es donde hay que poner el esfuerzo. Siempre, 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 siempre. Y cuestionarse en el proceso hasta las más íntimas de las convicciones. Y estar dispuesto a decirse a uno mismo que no. ¿Entendés? Y me parece que ahí están las cosas. Y en pos de seguir poniendo ese esfuerzo en donde a uno lo quiere poner. Si vos pones el esfuerzo, si vos pones el burro por delante de la carreta, mal va a salir. Hay que poner, si pones la carreta delante del burro te va a salir mal. Tenés que poner la carreta, el burro por delante, ¿no? O sea, hay que poner el esfuerzo, obviamente, no en el fin en sí mismo. A eso es lo que voy. O sea, no hay que decir, che, sí, quiero ser muy conocido.
Yo creo que, hermano, ¿Viste? pero hermano, yo creo que justamente banco, porque ¿qué pasa? Terminás siendo estas caricaturas de gente que termina haciendo estas pelotudeces de ser choqueante por ser choqueante solamente por la atención. Entonces, estoy de acuerdo con vos, justamente, con lo que empecé toda esta parte de la conversación, el orden moral. Bancame. Y Mr. Beast. Mr. Beast, el chabón contó hasta 1 millón, se grabó contando hasta 1 millón. Yo te invito, amigo, a que cuentes hasta 1000 nomás. Así, ¿me entendés? Y, qué sé yo no quiero contar hasta 1 millón en un video, pero el guaso tenía ganas de hacer eso. Puso el esfuerzo en, en algo que tenía ganas de hacer. Y se trata de eso para mí al final del día. El problema es cuando vos pones el esfuerzo en cosas que no te gusta, cuando no tenés muy en claro cuáles son tus objetivos, cuando querés objetivos que son en sí efímeros. La fama es en sí efímera. ¿Me entendés? Y uno cuando entiende que se va a morir y de que acá en 3000 años nadie te va a conocer, nadie se va a acordar de mí, nadie va a ver este video, de acá a 5000 años somos absolutamente insignificantes. Entonces ahí es cuando hay que tratar de entender de que, bueno, de que hay que, por lo menos estos 80 y pico años que planeo vivir, tratar de hacerlo lo más tranquilo posible, disfrutarlo lo más que pueda, ¿viste? Vivir bien, qué sé yo, entender las limitaciones, vivir bien, ¿me entendés? Hermano banco, tiraste un punto súper clave. Esto de irrelevancia cósmica. Somos hormigas en el universo. De acá a... Imagínate, piénsalo así, como hace 200 años, ¿sí? Antes de empezar a grabar me hablaste de San Martín y de Belgrano. No sé, póngale, capaz que estoy cronológicamente errado, claramente lo estoy. Pero póngale Napoleón. ¿Cuánta gente conoces de la época de Napoleón, aparte de Napoleón? Claro. ¿Entendés? Conoces 10 nombres. ¿Vos pensás que vas a ser de esos 10 nombres y te motiva el legado y como poner tu nombre en los libros de historia y lo que sea? Bueno, trata. Pero la gran mayoría de las personas no se acuerda. ¿Sabés de quiénes sí nos acordamos de los que se esforzaron en hacer? También tu abuela se esforzó en que vos te salió bien, culiá, y solamente vos te acordás de tu abuela, ¿me entendés? Como... bueno, boludo, Bueno, pero no sé, hay gente que ha hecho una casa, ¿me entendés? Fueron albañiles, vos me nadie se estás hablando acuerda de de eso. trascendencia. Claro. Vos me estás hablando de la trascendencia. Claro, claro. No, o sea, esto de. Porque estuvimos hablando, claro, me nombrás a Napoleón. Sí. ¿Entendés, culiado? Y bancame, y de Napoleón sabemos el 5% de su vida. ¿Me entendés? Y lo mismo con todo, ¿me entendés? Entonces para mí no tiene sentido. Vos cuando me decís esto de que uno puede llegar a ser reemplazable y lo único que va a valer de uno va a ser su humanidad, discrepo. Porque creo que, o sea, sí en el sentido de que mientras se pueda ser reemplazado por una IA, vas a ser reemplazado por una IA. Repíteme eso. No te quiero cortar tu... Repíteme eso. Mientras puedas ser reemplazado por una IA, vas a ser reemplazado por una IA. ¿Qué pensás que es lo menos reemplazable por la inteligencia artificial? Aquello que nos hace humanos. Llegamos al mismo punto. ¿A qué te referís con eso? Haber nacido, haber tenido una madre, un padre, algo, no sé, llamarlo lo que quieras, haber recibido cariño, que cuando era chiquito lloraste, cuando te sacaron un algo, y no sé, boludo, y tener, no querer morir, no sé. Hay Banco, tantas pero cosas que nos hacen humanos, ¿viste? en Comer, cuestiones, reproducirnos, morir. en cuestiones laborales, Lo mismo. ¿qué pensás que hace que seas menos reemplazable? ¿O qué pensás que es, justamente, sí, qué pensás que hace menos reemplazable? Nos hace menos reemplazable a una IA Sí. y... Seguridad laboral. Decimos que, bueno, Sí, tu hermano tiene 6. Ponle que tenés un sobrino de 17, hermano. Está en el último año del colegio, del secundario. Si toda su decisión dependiera de lo que vos le tenés para decirle, ¿qué le dirías que estudie o qué le dirías que enfoque sus esfuerzos en pos de garantizarse su, ¿qué dirías? No es Subsistencia. subsistencia, tal cual. Su subsistencia, su seguridad laboral por los próximos 10 años al menos. ¿Cuál es un buen esfuerzo y cuál es un mal esfuerzo? Primero le diría que estudie lo que quiera y lo que le apasione, pero verdaderamente. De que si estuviese cagado de hambre abajo de un puente, lo seguiría haciendo. Y después le diría que se fije en carreras, no sé, más relacionadas con la ingeniería, más relacionado capaz con la... Sí, con la ingeniería principalmente. Y con abogacía no es una mala opción también. Abogacía es, dentro de todo, mientras el ser humano siga siendo ser humano, vamos a cometer injusticias entre nosotros. Nunca va a llegar una IA a juzgar porque se iría toda la mierda, verdaderamente, desaparecerían. Dios único, siempre que Dios, en la Biblia,
aparece, digamos, no sé cómo decirlo, de forma con otras personas, ¿no? Siempre se le da, lo que dio, cuando aparece un profeta, lo que le da es el poder de juzgar a su pueblo. La justicia es algo indelegable del ser humano para mí. Verdaderamente, o sea, no creo que nunca tengamos una IA juez, ni una IA abogado. Eso sí, verdaderamente nunca creo que va a pasar. Pero bueno, le diría eso. O sea, realmente hay muy pocas formas de ser, o sea, hasta mismo estudiando programación, boludo. Si vos sos un programador y te apasiona la programación, vas a escalar y esforzarte tanto hasta llegar a programar IAs. ¿Me entendés? Y ser los guasos que programen la IA el día de mañana cuando haya que ponerle restricciones a la propia IA. ¿Me entendés? Que tengan que toquetear esos códigos fuente, porque mientras la IA sea una creación humana, nunca nos va a separar, nunca nos va a alejar, digamos, ¿no? Es más imperfecta que nosotros, no va a llegar a reemplazarnos, nunca, porque es creación de nosotros, es artificio, entonces nunca nos va a poder llegar a separar del todo. Es algo inferior, es una cuestión uno por principio de conservación de la energía, ya si querés, hasta por cuestiones de la propia naturaleza, a medida que va, no sé cómo decirlo, boludo, sí, no sé, siento que la creación, lo que uno crea siempre termina siendo, carga con la suma de las perfecciones e imperfecciones nuestras. Entiendo el punto al cual estás tratando de apuntar, difiero completamente. Como, inventemos un auto y es más rápido que un caballo. ¿Me entiendes lo que voy? En ese sentido, como, no estoy queriendo basurear tu argumento, es como, si lo llevas a términos prácticos, ya han desaparecido trabajos por otros inventos o por otros descubrimientos, que no es lo mismo. Eh, pero bueno, en esa. Creo que de vuelta es una cuestión de enfoque y de qué variables pensamos que son las más importantes en pos de decidir. Cuando te digo 3 años, 5 años, tenemos un avance tecnológico que es estúpidamente rápido. Entonces, si no te estás preparando para eso, te vas a quedar atrás probablemente. O sea, si te querés, Ah, te volvés loco. no, más vale. 100%. Como, no te digo que sea una existencia feliz, porque tenés que estar alerta todo el tiempo. Pero si no estás teniéndolo en cuenta, estás tapándote los ojos contra el meteorito que está viniendo, ¿me entendés? Como, si viene el diluvio y sabes que viene el diluvio, empieza a construir el arca, boludo. Capaz no llegues, pero no te quedes, no caigas en el nihilismo de, bueno, ya es tarde, lo mismo, la vida es una mierda y no hagas nada. Entonces a eso hoy creo que el reemplazo de los trabajos por la inteligencia artificial es algo que la gran mayoría de las personas no se está preocupando o está diciendo como, bueno, no, todo bien, le vamos a encontrar vuelta, siempre ha habido avances tecnológicos y eh, se inventaron muchas cosas y siempre le encontramos la vuelta. Creo que no. O sea, creo que esta vez es distinto en términos de magnitudes. De mucha gente se queda sin trabajo y va a ser necesario encontrar la forma de redistribuir en pos de no tener conflictos sociales. Conflictos sociales significando guerra, o sea, muertes y guerras civiles. Pero para, dame dos toques. Eso por un lado, el avance de la tecnología. Lo otro, tenés simultáneamente todos los bancos centrales devaluando sus monedas. Entonces, si no tenés un mínimo, ni siquiera un mínimo, un grado moderado barra avanzado de educación financiera, estás de cara, estás cada vez más pobre. Eh, ¿Y cuáles son las opciones que te quedan? Estamos hablando de nosotros, de nuestra Sí, juventud, sí, ¿verdad? sí, sí. Nuestros viejos ya están arreglados, básicamente, ya vivieron su vida. Sí, sí. Después tenés que pensar, bueno, ¿qué en realidad debería perseguir? Porque si tenés tanta, si yo te estoy dando todo este miedo que yo tengo, o sea, no sé si miedo o preocupación, si yo te puedo causar un pánico, ya estás mal parado, porque tenés muchas cosas para hacer, pero también tenés que acordarte de qué es lo importante. Esto que decís vos, la irrelevancia cósmica. Te va a morir lo mismo. ¿Cómo querés vivir tu vida? Porque tenés este estadio de un par de años. ¿Cómo lo querés vivir? Entonces, eso es súper importante también y me parece que complementa mi argumento. Pero bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir? También, todas las instituciones se están diluyendo, hay más polarización en términos gubernamentales, estamos en el borde, quizás ya no en el borde, sino que estamos arrancados en una guerra fría entre Estados Unidos y China en pos de construir una herramienta que no es solamente una herramienta, no es solamente la bomba nuclear. Esta vez es una herramienta que puede ser un agente que tiene instinto de supervivencia, que se puede copiar, que tiene la capacidad de mentir y de que en caso de que sea más inteligente que nosotros, en términos porcentuales de coeficiente intelectual, que no es la mejor manera de medirlo, pero digamos, si fuera más inteligente que nosotros, en términos de coeficiente intelectual, podría mentirnos y manipularnos de formas de las cuales nosotros no nos diéramos cuenta. Entonces, caes ya en un mundo distópico corte Terminator. Mira, Tenemos muchos problemas. mira. ¿Qué deberíamos hacer? Yo creo que
Mira, ahora depurando un poco, creo que el gran desafío que tenemos como jóvenes es luchar para ser dueños de nuestra propia vida. Y luchar para que las decisiones que tomemos sobre nuestra vida sean verdaderamente nuestras. Y es un desafío que siempre hemos tenido como ser humano, es un desafío que todos los jóvenes a lo largo de la historia han tenido, particularmente nosotros con el avance de la tecnología. Mira, yo no creo que uno tenga que elegir ser algo ya desde el trabajo, ¿me entendés? Para mí uno tiene que... A mí me gusta comunicar, bueno, voy a buscar las formas de ser mejor comunicador. Después veré si estoy en una TV, si estoy en una radio, buscaré la mejor opción. Porque hay salida laboral, si te gusta la comunicación, para todo. Si a vos te gustan los números, culiado. Tenés todo para hacer, desde la economía, desde la finanza, desde la ciencia. O sea, si te gustan los números, tenés una... ¿Te gustan las letras? ¿Te gusta escribir? Poesía, escribí libros, hay un montón de escritores exitosos, famosos. Podés escribir para un diario, podés escribir periodismo, podés escribir opinión, tener una forma, un montón de cosas, pero hacelo, ¿me entendés? Y yo tenía un profe de Derecho del Trabajo, enorme, maestro, el doctor Brain, y él decía, la definición humanista del trabajo es que el ser humano... dominar nuestra naturaleza para servirnos de ella sin que la naturaleza nos domine a nosotros. Hoy en día, vos decís, la inteligencia artificial, con la capacidad que tiene para engañarnos, la capacidad que tiene para sacarnos nuestro trabajo, la capacidad, creo que nunca va a tener aspiraciones a hacer algo en la vida, nunca va a tener una preocupación por estudiar algo. Hay un montón de factores y cosas que nos hacen ser humanos. Y es innegociable, ese núcleo básico de humanidad es innegociable. El día de mañana, mira, hay una cosa que tenemos en derecho también que se llama caso fortuito, fuerza mayor. Si el día de mañana Estados Unidos entra en guerra con China y nos tiran bombas a Argentina, qué sé yo, no lo vamos a poder evitar, no sé, Nacho, no nos podemos preparar para eso, amigo, ¿querés? Si el día de mañana cae la bolsa internacional del mercado internacional y qué sé yo, te aseguro, Nacho, te aseguro que ninguno de nosotros dos habrá podido hacer algo, aunque sea para eso, ni siquiera nosotros argentinos. Esas cosas pasan por personas que no aparecen en la tele, que no aparecen, nadie le conoce el apellido, nadie le conoce el nombre, tienen pacto de confidencialidad. Entonces, la verdad que no me preocuparía por esas cosas a priori. O sea, no me está preocupando que el mundo se vaya a la mierda mañana, ¿me entendés? Porque en el sentido de que no es fuerza mayor, es caso fortuito, no puedo evitarlo. Entonces trato de ocuparme de lo que buenamente puedo ocuparme. Y lo que buenamente puedo ocuparme es eso, digamos, esforzarme en lo que a mí me falta para sentirme completo. Y esa búsqueda es preciosa, boludo. Y a veces es darse cuenta, che, me gusta comer asado con mis amigos. Joya. Entonces, bueno, hagamos más asado. Veo la forma de comer más asado los fines de semana. A veces y uno dice, bueno, boludo, me interesa ahora el cine. Bueno, buscarle la vuelta para tratar de saber más de cine, porque me gusta, me gusta el séptimo arte. Y se trata de eso, ¿me entendés? Y yo creo que es el desafío que tenemos como jóvenes, conocernos a nosotros mismos. Más cuando tenemos hoy en día herramientas como la IA que nos está narrando cómo somos nosotros mismos, en vez de preguntarnos nosotros qué queremos, qué nos gusta. Es difícil preguntarse qué me gusta, quién soy. No son preguntas difíciles, son preguntas que entre más nos acercamos a mí me resulta más satisfactorio tratar de responderla. Entre más me acerco, me resulta más satisfactorio. Evidentemente hay algo ahí. Ojalá que a alguien le sirva y diga, verga, boludo, si me empiezo a preguntar, también me siento más satisfecho conmigo mismo. Y me parece que eso es un desafío, ¿no? Cuando vemos mediada y se ve vallada nuestra posibilidad de tener contacto real con las cosas, tratar de buscar ese contacto real, darse cuenta de que las pantallas no es toda la vida, que lo que se nos muestra en Instagram es solamente el 5% de la existencia, que los 5 influencers que seguís no son ni de lejos la mayoría de las personas bondadosas y buenas de esta vida y que vale la pena hablar, tomarse un café, tener una charla, tomarse una birra. Entonces, bueno,
cuando entendemos de esto, de que en 5.000 años nadie se va a acordar de nosotros. Qué vergüenza vamos a tener de invitar a ese amigo que hace mucho que no hablamos a tomarse un café, a tomarse una birra, en una juntada, sacarle el número a alguien que te cayó bien para poder después hablar, ¿me entendés? Y así aparece la oferta de trabajo. Y así te encontrás personas que a lo mejor en un momento de estar perdido pueda venir y mostrarte y disiparte un poco esa niebla y decir, che, mira, a mí me sirvió esto. Y así uno va haciéndose en la vida, ¿entendés? Pero vos cuando esa persona, esa vocecita que a veces uno necesita que le diga algo, es un chat bot que nunca perdió algo, nunca perdió un juguetito, nunca nada, y me parece que nunca vas a encontrar nada, ¿me entendés? También es muy difícil que te pueda llegar a salir de a lo mejor la soledad. ¿Viste? Esto siempre se dice, lo de Reino Unido, que inventaron el Ministerio de la Soledad. Está medido en PBI, está medido el impacto que tiene la soledad en las personas. Entonces, así como un montón de otros países, digamos, la falta de empatía, la falta de extroversión, el aumento de la vergüenza por estándares hegemónicos que se nos muestran a través de las redes sociales, que son inalcanzables, qué sé yo. Yo siempre me pregunto, vos sabés que veo muchos streamers, siempre me pregunto si la gente que está ahí comentándole cosas, ¿viste? A los streamers, que todo el rato le comenta cosas, todo el rato es como que se siente que está teniendo un feedback con una persona que está leyendo capaz 400 mensajes y siente que por un momento, con un mensaje que leyó, siente que está teniendo relevancia, un feedback. Yo digo, man, haya, ¿me entendés? O sea, pobre. y no son pocos, ¿viste? Volviendo al punto, me parece muy interesante que hayas traído esto de los streamers a la colación, porque la gente está queriendo ver qué significa o cómo se comportan dos personas en una habitación. ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Cómo me debería comportar? Pero al mismo tiempo también está armado. Porque tienen que ser choqueantes para ganar seguidores. Entonces, Y aparte, a lo mejor inconscientemente, ¿viste? Porque ya es una cosa de que. ¿Sabés mi capítulo de Black Mirror favorito es el de el negro que está entre las paredes, entre solamente pantallas, su habitación en una pantalla? Ese es mi capítulo favorito. Porque ahí está condensado todo, ¿viste? O sea, las relaciones interhumanas, imposible de hacerse por fuera de una pantalla. Viste que los guasos estaban como bots y aplaudían, pero no aplaudían, ¿viste? O sea, o sea, estaban todos en un anfiteatro, pero no había nadie en ese anfiteatro. Cómo, digamos, la búsqueda de la fama o la búsqueda de estar bien se sacrifica todo, digamos, por la mina esta. Y el mismo guaso que creía ser él quería romper ese status quo, quería romper eso, pero cuando se dio cuenta de que lo único que quería ver era el rayito de sol, le bastó para tirar todo, o sea, hacerlo ya falsamente para otros, porque sabe que los otros ya están perdidos, para él poder disfrutar un poquito de ese rayito de sol. Entonces, no sé, boludo, no sé, ese capítulo de Black Mirror me parece excelente. Y no lo digo así al azar, verdaderamente es mi gran miedo. O sea, ese capítulo, para mí, ese es mi gran miedo social. Ir acercarnos un poquito a ese capítulo de Black Mirror, parece que es el peor de todos. Lo peor que nos puede pasar es estar así, ¿viste? Sin poder desarrollarse uno personalmente. Lo único que te hace ganar algo es andar en una bicicleta, darle vuelta a algo, y sin saber por qué, sin ir a ningún lado. Una bicicleta además quieta. Entonces, bueno, o sea, para mí eso es lo antihumano. Todo lo que pasa en ese capítulo es lo antihumano. Y nosotros, para mí, que el desafío que tenemos como jóvenes es mantenernos en esa humanidad, ¿viste? No perder la humanidad entre tantos estímulos, no perder la humanidad entre tanta artificio, ¿no? Ser más inteligentes y no tan artificiales. estaba pensando de que vemos las cosas muy distintas. Primero eso. Pero creo que la verdad, quizás es una frase hecha, pero realmente creo que aplica para acá. Creo que la verdad no está en nosotros, sino entre nosotros. Y creo que escucharte me hace darme cuenta de que añadir algo de cómo vos ves el mundo a mi forma de ver el mundo me haría bien en pos de poder balancearme. Porque si yo tuviera que tratar de explicar en forma binaria qué es lo que estamos argumentando, vos me estás diciendo como
todo se va a acabar de alguna manera, entonces como disfruta de la hora, y yo estoy diciendo como, mono, entra en pánico y en alerta en pos de sobrevivir, ¿me entendés? Entonces, creo que está al medio, como, no pelotudes, fíjate en cómo podrías estar mejor parado en el futuro y tener en cuenta todos los peligros que puedas tener, y al mismo tiempo, acordate de oler las flores, porque no sabes si mañana estás vivo o no. Entonces, sí, paso mucho más tiempo de mi día últimamente, sobre todo en las últimas semanas, en ese pánico de lo que tengo que hacer en pos de estar mejor parado de acá a 2 años. Estoy viviendo para el futuro, no estoy viviendo para la hora. Creo, o al menos mi acto de fe es justamente hacerlo y ponerlo en acciones en pos de tener unos 30 mejor que lo que fueron mis 20, como sacrificar mis 20 en pos de mis 30, ¿entendés? Al mismo tiempo creo que tenés razón en eso de, no sabes si mañana estás. Entonces, como el poder disfrutar de la compañía, de una charla, de una comida rica, de oler las flores. Me parece que hay mucha verdad en eso y me gustaría pensar que en algún momento de mi vida voy a poder volver pacíficamente a vivir la realidad así. O sea, me estaba haciendo reflexionar sobre mí mismo, ¿entendés? Como ya esta charla tengo casi todo el tiempo conmigo, como una vez a la semana caigo en estos puntos de, sí, entiendo que es una ilusión, pero no voy a poder ser feliz hasta que consiga lo que está allá en el horizonte. ¿Entendés lo que voy? Entonces, hay una frase de un chabón que creo que se llama Naval Ravikant. En X, en Twitter, aparece como Naval, con B corta. Y el chabón no sé si estuvo en los primeros días de Facebook, creo, una movida así. Esos Silicon Valley billonarios, ¿entendés? Que han estado metidos en las redes sociales desde muy temprano y hizo una banda de plata. Y el chabón no tiene cronograma hoy porque dice que quita creatividad y serendipia a la vida. Entonces, lo que dice el chabón es que la felicidad es un contrato. El éxito o la felicidad es un contrato con vos mismo de no ser feliz hasta que alcances tal cosa. Y cuando miras para atrás, hay un montón de cosas que pensaste que te iban a hacer feliz cuando las alcanzaras y no te hicieron feliz. Y claramente, por cómo estamos diseñados biológicamente, cómo estamos cableados, estamos viendo constantemente amenazas, que es lo que no está bien, porque si no arreglamos eso, quizás no estamos vivos. Pero tenés un límite de qué tan feliz podés estar. ¿Me entendés? Como podés estar lleno, como te metes, tenés la comida más rica, te metes cocaína por el nazo, acabás, tenés el orgasmo perfecto y así, bueno, wow, una banda de placer. Y está súper bien. Un hedonista. Es un hedonista. Pero hay un límite sobre eso. Como la pasas súper bien por un ratito, después de eso baja. Pero ahora, el límite de todo lo que puede estar mal significa que te morís. Entonces, el precio de no prestarle atención a las amenazas es más grande de lo que es más bueno el placer que puedes conseguir. Todo el placer que puedes conseguir. Entonces, creo que estamos cableados justamente de esa manera. La idea creo que es tratar de reconocer que la felicidad está al alcance de nosotros mismos aquí y ahora todo el tiempo. Como que podés estar concentrado en únicamente lo que está pasando y estar en paz con eso. Como yo puedo estar en paz ahora y sobre todo hago esto no solamente porque me gustaría ser rico y famoso, porque eso es parte, hago esto porque al hablar con alguien y al explorar una idea con alguien, estoy presente aquí y ahora. Entonces eso me lleva a estar en paz con el presente y con la realidad. Me hace olvidarme de mí mismo y de mis problemas. Creo que por ahí, para otras personas lo encontrarán en jardinería o en hacer torres de Legos. Cada persona encuentra eso que lo trae al presente. Pero volviendo a tu punto y a lo que vos me estás añadiendo a mi forma de ver las cosas, creo que es súper importante que las personas busquen encontrarse a sí mismos, tratar de entender de qué van ellos mismos, qué les gusta, qué no les gusta, pero particularmente esta pieza de información. ¿Qué hace que estés presente aquí y ahora y en paz con el universo? Para mí es esto. Para otra persona será de vuelta. Legos, la competencia, entrenar, correr, lo que sea. ¿Cómo suena todo esto y este balance que te hago de lo que vos me estás diciendo de tener que estar más presente y disfrutar porque no sabes cuándo no está más? Barra, entra en pánico y está alerta por todas las posibles amenazas que pueden surgir. ¿Cómo lo ves? Y mira, amigo, yo creo que la felicidad es el placer de poder destinarle un poquito de tu tiempo de vida a aquellas cosas que te gustan, que te motivan, que hacen que te levantes de la cama todos los días. Yo creo que es imposible determinar un momento como este momento feliz, sino que es algo que se ejercita cotidianamente. Uno cuando una persona no es feliz,
cuando siente que hace cosas que no lo motivan, cosas vacías, perder tiempo de vida, básicamente, ¿no? Cuando uno o no puede dedicarle el tiempo que quiere a esas cosas que lo motivan, que le gusta. ¿Me entendés? Yo creo que las personas felices son personas que pueden dedicarle el tiempo a aquellas cosas que lo hacen estar acá, que lo hacen vivir. ¿Me entendés? Porque si no, no es vida, ¿viste? No lo concibo yo así. Es un desafío para la juventud, ¿no? Porque creo que uno sale de esa etapa donde es muy inconsciente de las cosas, como te digo, no termina de ser adulto, pero tampoco termina de morir como joven. Entonces, carga, además de todas esas expectativas que tiene por parte, a lo mejor puede llegar a ser tu familia o aquello que construiste previamente, no solamente cargas con todo eso, sino que además se suman todas esas cargas sociales, ¿no? Que empiezan a verse desde una expectativa a la realización. Porque uno cuando es niño no se pregunta por cuánto está el kilo de arroz en el supermercado. Recién uno lo empieza a ver eso a partir de los 17 años, de los 18 años, dependiendo. 20 años empezás a ser consciente de esas cosas. Entonces, ahí es donde nos cae todo, ¿me entendés? Y ahí es cuando vienen los vendedores de espejitos de colores. Y cuando empieza, ¿no? El espejo negro el espejo de colores, ¿no? Entonces, bueno, hay que también, yo creo que saber separar la paja del trigo, ¿no? Entonces, ese es un desafío para mí de la juventud. Poder separar aquello verdaderamente importante de lo que uno se puede hacer cargo, entendiendo las posibilidades que uno tiene. Libre no es aquel que hace lo que quiere. Libre es poder ver las cadenas que nos atan, ¿entendés? Cuando esas cadenas no dependen de la voluntad de otra persona. Eso es la libertad. Cuando uno entiende las limitaciones que tiene, pero sin embargo hace algo con eso. Aún así, sabiendo de que el día de mañana nos puede caer una bomba de China, aún así, dedicarle el tiempo a aquello que te gusta, que puede ser una pareja, puede ser estudiar una carrera, puede ser juntarte los sábados a comer asado con los pibes, y si es lo más importante comer asado los sábados con los pibes, entonces buscate un laburo que te permita todos los sábados tener libre para comerte un asado, ¿entendés? Listo, y a vos te hace feliz. Vamos, invítame al asado, ¿me entendés? Entonces, bueno, qué sé yo, y también eso es algo que está muy presente en la generación de hoy en día, que es muy fácil juzgar al que tenemos al lado, ¿no? Entonces, como todos son dueños de la razón. Y eso me parece un problema. Creo que hay que aprender a convivir con personas que tienen proyectos de vida distintos, que tienen intereses distintos, y no por eso es menos importante o menos valioso esa vida. ¿Entendés? Porque también, al fin y al cabo, forma parte de una expresión de lo que es un ser humano. Y por eso ya de mínima es bello. Entonces hay que respetarlo, ¿viste? Y es verdadero. Entonces bueno, muchas veces, como te digo, estamos encadenados por esa voluntad externa que uno mismo la crea, digamos, de lo que el otro espera de mí, y a lo mejor el otro le chupa un huevo, ¿viste? Y estamos constantemente en esa de, che, ¿qué estará pensando el otro de mí? ¿Qué sé yo? Le chupas un huevo. Preocupate por vos, ¿entendés? Y si no querés que alguien haga eso con vos, vos no lo hagas con otro. Para así, por lo menos, entre todos nos zafamos. Y creo que muchas veces falta el que alguien venga a decirte, che, yo también, lo mismo que vos pensás, yo también estoy pensando lo mismo. ¿Viste? Y tranqui, estamos los dos en la misma. Hablemos, construyamos juntos, ¿viste? Emprendamos, hagamos algo colectivo. ¿Me entendés? Yo creo que ahí pasan muchas cosas bellas, muchas cosas lindas. Pero bueno, eh, creo que en sentido contrario va el aislamiento, el incel, ¿viste? Esto de estar... Hoy en día todo está personalizado. Todo lo que nos llega está pensado para que nos llegue. Está todo personalizado. Y a nosotros nos van a mostrar por nuestro perfil, por nuestra forma de vida, por dónde nacimos, por nuestro nivel de consumo, nos van a mostrar ciertas cosas. Y hay que entender que esas cosas voluntariamente nos están apareciendo.
Y muchas veces no estamos tomando las decisiones sobre lo que elegimos. Y tratar de ser más conscientes de nuestras decisiones, esa es la verdadera libertad, ¿me entendés? Para mí la libertad no es esto de, sí, si yo quiero tener no quiero pagar impuestos. No, o sea, estamos confundiendo los tantos. O sea, libertad no es no pagar impuestos, libertad es decidir, es decisión, poder decidir, ¿me entendés? Entonces, bueno, para poder decidir hace falta discernimiento. Para tener discernimiento hace falta ejercitar la razón. Y para ejercitar la razón necesitas buenas bases educativas, información no cejada, pluralidad de voces, eh, tolerancia, respeto, qué sé yo, ¿me entendés? En Twitter y en Instagram nadie pide la palabra para hablar. Yo por eso también un poco recalco los sistemas asamblearios, pero a veces hay que esperar a que el otro termine de hablar y uno, mirá, por la vorágine se olvida a veces hasta hacer eso, ¿entendés? Porque está todo el rato en un celular y ponerse a escuchar al otro y entender que a lo mejor lo que uno está diciendo verdaderamente es una expresión genuina de lo que uno está sintiendo. Y entender que la palabra ex expresión de sentimiento, ¿viste? De algo que uno lleva adentro, es fabuloso, boludo. Y creo que hay que no ver lo que uno dice, sino uno lo que quiere decir. Creo que nos olvidamos de eso, porque vemos solamente letras en el celular. Y vemos videos armados y nos olvidamos de lo que la gente quiere decir. No lo que está diciendo, lo que quiere decir. Es difícil eso igual, hermano. Porque si lo... Ponle, ¿cómo haces en Twitter? Donde tenés, tu único contexto es verbal. No hay chance. Como también tenés todo esto de el tono de voz, de la gesticulación, de qué es lo que, tratar de entender qué es lo que quiere la otra persona, cuáles son los objetivos de la otra persona. Y todo eso lo podés leer, siendo que somos biológicos, tratamos de ver cómo está interactuando la otra persona al decirnos eso. ¿Pero la IA puede hacer eso? Yo creo que a la larga sí, y a la no tan larga, porque si le das un cuerpo, porque este es el problema también que estamos teniendo, es que estamos tratando de hacerlo lo más humano posible. Esto que me decías también de la... Nunca perdió un juguete, o nunca le dijeron que no a un juguete, o nunca le rompieron el corazón. Esas cosas, sí y no, porque es el agregado de todas las conciencias humanas o de todas las narrativas humanas. Entonces es como un metahumano en ese sentido, es como alguna clase de Dios en cierto aspecto. No creo que sea el Dios católico particularmente, pero puede ser una clase de Dios porque es un agregado de todas las experiencias humanas en ese sentido. Aquí estoy yendo con esto. Me dijiste, ¿puedo hacer esto la guía? El problema que estamos teniendo es que estamos, sí, habla en nuestro idioma, por ende, y quiere ser complaciente, en pos de que pasemos la mayor cantidad de tiempo, porque tienen lo mismo que tienen las redes sociales, lo tienen las plataformas de lenguajes largos, lenguajes de modelo largo, LLMs, lenguajes, modelos de lenguaje largo, así. Lo que tienen es lo mismo, como quieren que pase la mayor cantidad de tiempo posible, entonces te tiran al último una pregunta como, ¿querés que haga esto? Y siempre te tratan bien en pos de que vuelvas, entonces es complaciente, pero más allá de eso, a lo que estoy diciendo es, habla nuestro idioma, nos habla de una manera en la cual nosotros entendamos, cada respuesta es distinta según a quién le estén respondiendo, lo mismo que los algoritmos de redes sociales te muestran cosas específicas para vos, que es el punto que estabas haciendo. También estamos generando el hardware, esto es decir, la robótica, en pos de que se vean como humanos. Si empezás a ver como la progresión y así, bueno, le pongamos una piel, le pongamos ojos, le pongamos pelo, estamos creando humanos digitales, no humanos digitales, humanos artificiales, humanos sintéticos. Entonces, ya hay ese tipo de máscaras que se ponen humanos en pos de, nada, vi una mujer que estaba a cargo de el maquillaje de la CIA y que le había mostrado, creo que a Bush, se había puesto una máscara y después se la saca y le dice como no sabía que estaba hablando con vos. O sea, por un rato Bush no se da cuenta que está hablando con otra persona que es una máscara. Entonces esa tecnología ya existe. Si la pones arriba de un robot, no te das cuenta si es un robot o no. Entonces, justamente, si esta conciencia digital, o ponle que no es una conciencia, ponle que es solamente algoritmos y en realidad no sabe qué es en sí mismo. Porque ¿qué es la conciencia? Ese es el problema que tenemos. No sabemos definir conciencia. Pero si definimos como, en inglés se dice awareness o self-awareness, el hecho de que sabes que sos vos, el hecho de que sabes que existís. Si
esta máquina sabe que existe o que es en sí misma, ponle que digamos que es consciente. Bien, ahora si puede crear sus propios objetivos, ¿está alineada a nuestros objetivos? No sé, si puede mentir, ¿está viva? ¿No está viva? ¿Tiene nuestros mejores intereses en mente? Están todas esas preguntas ahí en el aire, amigo. No sé, ya me perdí, pero es eso que te quiero decir, como tengo la preocupación de que no estamos dándole suficiente crédito a los problemas que puede traer esto. Y el hardware, o sea, la tecnología la estamos haciendo para que sean humanoides. Esto de Optimus, que es el de Tesla, así como hay otros, muchos otros de muchas otras marcas que están creando humanoides en pos de reemplazar los trabajadores de fábricas, sobre todo. Vos decís, bueno, está bien, como ponerle la inteligencia artificial va a reemplazar a todos los que trabajan en computadoras. Sí, pero los robots vienen un poquito más atrás a reemplazar a todos los que trabajan en fábricas. Hoy por hoy Amazon tiene más empleados robots que empleados humanos. Entonces todo eso se viene también. ¿Pero qué estaba apuntando, hermano? Porque nos metimos por acá. Pero en esta, estábamos volviendo a hablar como pasamos por muchas cosas al mismo tiempo. Y esto de la vida y de la buena vida, creo que es por ahí. Creo que, a mi entender, yo caí en ese punto en el cual más allá de ser un cliché, tiene sentido pensarlo en, la verdad no está en nosotros, sino entre nosotros, y creo que a todo la paranoia y el fíjate las preocupaciones y fíjate todas las variables macro que nos están por afectar y nos están afectando, también prestarle atención a eso, pero tener tu chance de bajar, de estar presente, de conectar con un amigo, de conectar con una pareja, de buscar una pareja, de no estar persiguiendo placeres solamente por buscar placeres, porque eso te lleva a un mundo más chico y más vacío y más ensimismado. Entonces, trata de encontrar gente. Mira, el de... creo que a veces nos olvidamos con todo este tema de la inteligencia artificial y eso. Lo bonito también que es putearse con una persona cara a cara, ¿me entendés? Con todo el tema de las redes sociales y la huevada, no hay nada más adrenalínico que putearte y cagarte a puñete con una persona cara a cara, boludo. Difícilmente, posta, difícilmente creo que una inteligencia artificial pueda saber lo que se siente esa adrenalina, boludo. Y la discusión así también, ¿me entendés? Porque en Twitter se pierde. Hay que bancársela de dar una discusión cara a cara, ¿me entendés? Hay que bancársela. Y en política nos pasa todo el rato, ¿viste? Y también creo que la inteligencia artificial, las redes sociales, todo nos han hecho demasiado sumisos. Y le escapamos, y en persona le escapamos a las discusiones cara a cara. Pero es hermoso putearse, boludo. Es precioso y forma parte de la vida también. Y es bello. Y las nubes grises también forman parte del paisaje, ¿viste? Eso por un lado. Quería decirlo antes de continuar con el tema IA, porque también es un desafío para los jóvenes el tema del empleo con la inteligencia artificial como se nos viene encima. Yo no creo que... Claro, hay que dejar todo libre al azar, ¿viste? Y bueno, verdaderamente creo que hay que ponerle un cupo a la inteligencia artificial. Me parece que hay que aumentar los tributos, o sea, en materia de qué hacer con eso, digamos, desde la cosa pública, de la administración de la cosa pública, nos tenemos que poner de acuerdo para ponerle un freno, digamos, si vemos que hay un aumento del empleo, porque tampoco hay que atajarnos sin que pasen las cosas, porque ¿sabés qué pasa, amigo? Las empresas son igual de casta que el Estado. Y te digo, son peor de casta que el Estado las empresas. El sector empresarial privado son muy casta. Y muchas empresas se las llevaron puestas por poner a los hijos inútiles y bobos a meterlo adentro para que ganen un buen sueldo y mantener el estatus de la familia. Y sigue pasando. Y solamente las mejores familias han podido más o menos preparar a la gente que tiene atrás para que después se hagan cargo de la empresa. Pero después por el resto, amigos, se la fuman toda y laburan solamente los obreros que trabajan en la línea de producción, ¿me entendéis? Decime si no hay casta también en eso, que solamente por ser el sobrino o el hijo o el hijo no reconocido con el amante del dueño de la fábrica, tenés ganado un sueldito solamente de ir a tocar una tecla de la computadora. Y pasa, culeado, y pasa. Decime si Amazon no puede poner así en vaguitos, así en guasitos, así, lo ponés en la oficina de destacados a que toquen la teclita, ¿viste? Y porque son sobrinos de tal, son destacados y tienen que estar en ese departamento. ¿Y quién le va a decir que no a Jeff Bezos? ¿Me entendés? Y total, Jeff Bezos se llama el culiao, y total, la empresa ya factura por segundo, está facturando el sueldo de esos 100. ¿Me entendés? Y pasa, amigo, y la mediocridad
mientras sigan existiendo humanos poderosos y existan humanos poderosos mediocres, van a existir empleo humano. ¿Me entendés? Claro, eso. Llegaste a un buen punto, amigo. Estabas yendo por Carlitos Marx por un lado, te metiste por ese lado, y después dijiste, después caíste, sí, no somos tan eficientes. Ese es mi punto, como Entonces, bueno, capaz que nos pasen por encima en ese sentido. También la IA para mí siempre le va a estar corriendo de atrás. No, ¿Entendés? no. Siempre la va a estar corriendo por atrás la inteligencia artificial sobre lo que nosotros sentimos, sobre lo que nosotros pensamos, sobre lo que nosotros hacemos. Nunca va a estar haciendo humanidad. Siempre va a estar sacando conclusiones sobre la humanidad. Porque nunca va a ser humano. Entonces, en ese sentido, va a ser la suma de nuestras perfecciones y la suma de nuestras imperfecciones. Pero el ser humano es mucho más que solamente eso. Entonces, en ese sentido, lo mismo el ser humano no tiene que estar corriendo por atrás, o sea, a la inteligencia artificial, pero no por eso tampoco nos tenemos que atajar y definir nosotros el futuro que vamos a vivir en adelante del todo, más cuando están todavía estas tecnologías incipientes. Me parece que hay que ver un poco cuáles son los impactos reales que esto va a tener en su momento. Si causa desempleos, bueno, hay que ver en esos lugares donde cause desempleos, estudiar bien cuál es el fenómeno de inteligencia artificial en el empleo y en base a eso tomar medidas que vengan a prever y subsanar. ¿Me entendés? Pero hoy en día no estamos viendo una cosa de desempleo masivo por la inteligencia artificial. Acá en Argentina. Porque cada país es un mundo. Entonces acá en Argentina todavía no se ha visto esto. Y en el mundo tampoco es como en ningún país que esté sumido en la depresión y en la crisis porque la IA ha desplazado a todos los humanos. Entonces hay que ver también cómo esto evoluciona, hay que ver si verdaderamente la IA es útil, porque vos aún así necesitás guasos que estén atrás metiéndole prompts. Yo sé que a lo mejor esto de acá a 10 años termina de eclosionar y de la nada la IA tiene agencia. Y bueno, y de acá a 20 años, no sé, amigo, se te pasó la vida esperando esto. Se te pasó la vida. Pasaste, son como los guasos estos durante cuando la Guerra Fría que se armaban en el búnker y compraban lata y se estoqueaban y qué sé yo. Y nunca llegó, ¿viste? En Estados Unidos. Y de ahí te quedó el búnker con todas las latas, qué sé yo. A lo mejor en algún momento, pero si se te fue la vida en prepararte para una catástrofe que nunca llegó y se te habrá pasado la vida y no habrás disfrutado de una chota, ¿me entendés? Entonces yo la verdad que prefiero no pasarme de rosca, entender la magnitud y la importancia que tiene, pero no por eso volvernos locos y planear toda mi vida para algo que no sé si va a llegar. Porque hay mucho interés en el medio, porque hay muchas idas y vueltas, porque ya sabemos cómo es la historia de la humanidad y la verdad que de pedo sé lo que va a pasar el año que viene, menos sé lo que va a pasar de acá a 20, 30 años. No me voy a pasar la vida, como vos bien dijiste, en expectativa. La ansiedad es eso, es la expectativa de un resultado que todavía no sucedió. Entonces hay que dejar de que siga creciendo esa ansiedad que tenemos adentro nuestro y posta empezar a disfrutar cada segundo, amigo. Yo no voy a estar tranquilo hasta que pueda ser consciente de cada vez que inhalo y exhalo aire. ¿Me entendés? Mi objetivo en la vida es tratar de darme cuenta cuando exhalo y cuando inhalo aire, ¿viste? O sea, y de ahí hasta lo más elemental de las cosas. Pero muchas veces eso, amigo, la gente habla y dice cosas, pero no es lo que quiere decir o es lo que quiere hablar, y es fascinante tratar de buscarle la vuelta a eso, porque ahí uno genera empatía, y qué cosa más bella la empatía, boludo, ¿viste? Porque devela cuestiones esenciales y naturales muy elementales del ser humano. Me fui un poco de las ramas, pero bueno, básicamente, amigo, creo que las redes sociales, las redes antisociales, porque es el buen uso y el mal uso de las redes sociales. Yo creo que el mal uso de las redes sociales es algo que vamos a tener que aprender. A mí lo que sí me da un poco más de miedo es el tema del metaverso. Hace poco, mira, esto te va a servir para shot. Hace poco hablaba con los jefes del estudio jurídico donde trabajo de que si alguien programa una IA para generar pornografía infantil, ¿es delito o no es delito? Vos ahí tenés algo que es el artículo 19 de la Constitución Nacional que dice así: todos los actos del hombre
que de ningún modo alteren o afecten el orden o la moral pública, solo quedan reservados a Dios y exento en el labor de los magistrados. Nadie está obligado a hacer lo que esta Constitución no mande, ni privado de lo que ella no prohíba. Básicamente es el principio de privacidad. Por ese artículo, hoy en día es legal fumar marihuana. Es legal darte con lo que quieras mientras lo hagas dentro de tu casa. Bajo ese artículo lo dejaron libre a Arriola, digamos, el fallo Arriola por el cual se legaliza el cannabis para uso y consumo personal. No es un artículo menor, no es un principio menor. Y no, ¿cuál sería el fundamento jurídico entonces para prohibir esto? No voy a dar una respuesta, para mí sí es un delito, tengo mis motivos, pero quiero plantear la duda. Porque ¿qué pasa cuando el día de mañana tengamos un metaverso? ¿Dónde va a estar el límite de lo que es delito y lo que no? Cuando todo sea digital. ¿Cómo va a estar la privacidad cuando vos todo lo que hagas va a estar dentro de un marco de algoritmos? Cuando te pongas un chip en la cabeza y puedas estar en un lugar. Cuando hoy en día el tema del juego de los roles, los chips neuronales, amigo, ya están. Eso está a la vuelta de la esquina. Eso me da miedo. Más que la IA, los chips neuronales. No porque te puedan controlar a través del chip, ni mucho menos, sino por lo que puedan hacer después, digamos, o sea, con la información que recaben, con el nivel de el nivel de, ¿cómo sería? De inmersión que vamos a tener en ambientes digitales. Pero si hoy en día ya esto es inmersivo, boludo, yo, ¿sabés que estaba viendo mi departamento y veo, está el sillón, está la biblioteca y la tele. Está ahí, en un lugar muy privilegiado está la tele. Bueno, ya estamos en un nivel de inmersión muy interesante. Me imagino cuando estos niveles de inmersión sean mucho mayores y cuando esos actos privados no estén tan claros si son privados o no. ¿Y cómo va a hacer la policía para meterse ahí? ¿Y cómo por algo que pase en una red social pueda después transformarse en vas a ir en cana? Dame dos. Está ya toda esta movida de la inteligencia artificial más allá de los modelos de lenguaje largo. Está esto de la generación de imagen. Entonces ya la generación de imagen y de video ya existe. Y como siempre, la pornografía siempre está a la vanguardia de eso. Siempre está en el límite entre lo conocido, lo desconocido y avanzando las tecnologías. Así como el Internet. Como en un primer momento creo que el 33, no sé si hoy, el 33% del tráfico de Internet es pornografía. Una guasada, una barbaridad. Y al principio era también un gran número de... uno de los principales usos del Internet era la pornografía. Entonces, hoy por hoy, calculo, principalmente o gran porcentaje del esfuerzo de que los generadores de imagen sean más fieles a la realidad o más acorde al prompt que le quieras tirar, más satisfactorios, póngale, supongo que es la forma de la métrica, se está usando a través de la pornografía. El problema es que justamente toda esa... La sexualidad es algo muy extraño en el ser humano y también muy perverso. Entonces como la sexualidad, la violencia, el mal, creo que de alguna manera están pegados. Esto del placer con el hacer el mal o el ver a alguien sufrir. Creo que todas esas cosas están como de alguna manera pegadas, sobre todo cuando la sexualidad se corrompe. Como podés tener una sexualidad en una pareja monogámica, en un matrimonio y supongamos, ¿no? En la perfección y en todo lo puritano. No te masturbas, no tenés interacciones sexuales con nadie más que sea tu esposa y como... Esa es una sexualidad integrada en la vida de una persona. Ahora, podés tener todo lo opuesto, que es, no sé, aliens teniendo sexo con caniche, ¿me entendés? Lo que quieras, ponele el sabor que quieras. Como la gente que le pone pizza a la nana, pásalo a la pornografía. Entonces, creo que ya se está metiendo, ya estamos entrando en ese lugar. Y vos planteaste el punto de pornografía infantil generada por inteligencia artificial. ¿Es legal o es ilegal? Con cara de niños que no existen. Que ya existe esto de con cara de niños que sí existen también. Que eso sí es ilegal. Bien, porque está afectando a una persona real. Ahora, si fuera algo que no existe, Te voy a decir algo. pero no solamente pornografía, también puedes generar imágenes de mutilaciones de gente que nunca existió.
Y como podés hacer, más allá de que cada persona puede tener su sadismo adentro de su cabeza y tratar de generar esas imágenes y no podés meterte en la cabeza de una persona, ahora esa persona puede verlo visualmente. Puede ver personas cometiendo violencia contra otras personas en poder satisfacer su sadismo. El problema es que no creo que sea gratis. Creo que de alguna manera eso te entrena, te desensibiliza y te puede generar un morbo que al mismo tiempo te quita la novedad. Las personas que terminan siendo asesinos de este tipo de corte, la chica del dragón tatuado o el dragón rojo, no. Seven, los siete pecados capitales. Sí. Bueno, ponle la gente que es así como meticulosa, alta peli. La gente que es meticulosa y que realmente quiere causar daño, empieza siendo perverso o siendo sádico con animales. Pero después ya como que no tienen tanta novedad. Así como la pornografía. Como ves una mujer desnuda en Playboy y así, wow, esto me revienta. Y después cada vez tenés que buscar así como la cocaína, cada vez necesitas un impulso mayor para tener el mismo resultado. El mismo release, ¿cómo se llama esto? La misma liberación de dopamina. Pero necesitas cada vez un impulso más grande. Entonces, un impulso no. ¿Cómo se dice esto? Un incentivo. Estímulo. Estímulo. Bien, necesitas un estímulo cada vez más grande. Entonces, creo que tanto en el sadismo como en la sexualidad está este efecto de quiero más, quiero más, quiero más. Y un momento en el cual te canses de ver imágenes que no son reales, lo empezás a cometer en la realidad. Entonces, como creo que tenemos un problema que nos puede llevar cada vez más para allá. Sí, Respóndeme, sí. y creo que daríamos ir cerrando porque nos va a reventar el audio, que hay alguien que está queriendo tocar la guitarra y lo hace muy bien y es crack, pero creo que nos va a reventar el audio. Dale, dale. Sí, yo creo que hay que ver el desafío que vamos a tener en decir, bueno, tenemos una capacidad creativa que solamente conoce límites, nuestra imaginación, para generar imágenes y esto. Entonces hay que también nosotros estar entrenados para que esa imaginación y esa creatividad no se nos vuelva en nuestra contra. Como vos decís, no es gratis. Comparto lo que vos decís, de que justamente las conductas más atroces o los criminales más atroces empiezan de esta forma, ¿no? Con cuestiones mínimas que a lo mejor no afectan a nadie, pero que sin embargo alimentan ese sadismo. Pero sin embargo no podemos usar ese argumento porque estarías diciendo de que ya hay una predisposición de la persona a cometer un delito que todavía no hizo. El derecho penal solamente llega cuando el delito está hecho. No actúa antes. Es un principio del derecho. Entonces, ¿cuáles van a ser esas conductas? ¿Cuáles van a ser esos bienes jurídicos que nosotros tenemos? En la vida es un bien jurídico. Tu propiedad es un bien jurídico. Tu integridad físico-sexual es un bien jurídico. ¿Cuáles van a ser esos bienes jurídicos que vamos a proteger cuando estemos en un metaverso? ¿Y cuáles son las actitudes típicas en un ambiente de un metaverso? ¿Me entendés? ¿Y cuáles van a ser esas conductas? ¿Cuándo la libertad de uno va a empezar a chocar con otro cuando estemos en ese tipo de ámbitos? ¿Viste? Si ya está sucediendo, y vos me dabas este ejemplo de los guasos que van en cana en Reino Unido por tuitear, ¿viste? Y como está pasando en otros países. Y me parece que ahí va a estar el desafío también de nuestra generación en decir, si vamos a querer tolerar estas limitaciones o estas códigos de convivencia que vamos a tener que aceptar a especie de contrato social, cuáles sí, cuáles no, y encontrarle la importancia de generar marcos saludables de interacción en redes, ¿no? Acá en esta facultad han muerto pibas, digamos, por violencia de género y hay femicidios, digamos, pasan todo el rato. Las mujeres, los casos de violencia de género son los más, se volvieron cada vez más usuales a través de las redes sociales, el acoso y estas cosas que normalmente las mujeres son las que más lo sufren. Y voy a cerrar con esto nomás. El caso se resolvió. Yo me planteé esto, te juro, hace 2 meses salió un fallo de acá, de esta provincia, del Tribunal Superior de Justicia, me parece, o en Cámara, donde resolvieron que de un guaso que estaba programando y lo programaba para sí mismo, o sea, generaba las imágenes para sí mismo. Mi duda es más si alguien lo hace con fines industriales. Él programaba, ¿qué estamos hablando? Pornografía infantil para sí mismo. Para sí mismo. Y esto era de personas que no existían.
¿Y qué onda? ¿Qué regularon? Resolvieron que sí era un delito porque creaba... ¿Activa? Exactamente, por lo mismo que vos dijiste. Por lo mismo que vos dijiste. Yo la verdad que discrepo un poco en eso, pero bueno, es justamente porque crea una... lo que se busca un argumento jurídico legal donde entienden de que esa actitud es peligrosa y refleja un peligro también para la sociedad. Tener personas que le guste ese morbo. Entonces se pena a las personas que consuman pornografía infantil, no importa si son niños que existen o no existen. Ahora pensá en las problemáticas que también esta interpretación va a llevar para adelante. Sí, se puede empezar a censurar por cualquier otra cosa que consideremos peligroso. Entonces, siempre es problemático, el derecho es problemático, pero lo necesitamos. Esperemos que no te quedes sin trabajo, amigo. No, es lo único que estoy... Vamos a tener laburo para rato. Vamos a ver. Hermano, eso es todo. Muchas gracias por venir hoy, que es feriado. Muchas gracias, boludo. Con vos, despejarme en este momento después, antes de rendir un final, es necesario. Así que bueno, gracias por todo, amigo. Hermano, antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio. En caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por alguna razón en redes sociales, este es el momento. Siempre promociono lo mismo, Monchi-SZ el Instagram, Juventud Radical -3RA es el Instagram del espacio donde militamos y canalizamos las ganas de militar, de hacer política. Rock and roll. Entonces, Monchi-SZ en Instagram. Me dijiste Juventud Radical 3A. 3RA. 3RA en Instagram también. Así es. Ramón, Gracias, Nachito. muchas gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por haber conmigo esta tarde, hermano. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gusto mío.